Mientras Rafael yacía en su lecho de muerte, toda su familia se reunió para despedirse de él, pero no se esperaba la respuesta de Minnie, su querida perrita, al reaccionar a su último adiós. Rafael, un talentoso pintor de 33 años, con su delantal manchado de pintura y su frente perlada de sudor, se encontraba absorto en su último proyecto artístico, una serie de lienzos inspirados en la vibrante y cambiante vida de su jardín. Este espacio, un vergel repleto de flores de 1000 colores, hierbas aromáticas y árboles frondosos, era su santuario personal, donde las musas de la creatividad parecían danzar entre las hojas y susurrarle al oído. Era una tarde calurosa de verano, y el sol se colaba entre las ramas, creando patrones de luz y sombra que el pintor intentaba capturar con su pincel. Minnie, su fiel compañera, una perra de rizos dorados y ojos llenos de ternura, jugueteaba cerca, persiguiendo mariposas o simplemente echada a sus pies, disfrutando de la compañía de su humano favorito. De repente, mientras el hombre daba los últimos toques a una margarita que parecía cobrar vida en el lienzo, un mareo lo asaltó con fuerza. Intentó aferrarse al caballete, pero sus manos temblaban, incapaces de encontrar algo a lo que sujetarse. El jardín comenzó a girar a su alrededor, un carrusel desenfrenado de colores y formas. Trató de llamar a su perrita, pero sus palabras se perdieron en un susurro inaudible. Entonces, sin previo aviso, sus rodillas flaquearon y se desplomó, cayendo suavemente sobre el manto de hierba debajo. Minnie, alertada por el inusual silencio, corrió hacia su dueño. Con un instinto que parecía trascender la comprensión humana, empezó a ladrar desesperadamente, intentando despertarlo con su hocico, empujándolo suavemente. Minnie no estaba dispuesta a dejar a Rafael solo en este momento crítico. Con esa sabiduría innata que tienen los animales, estaba al tanto que algo andaba mal. Así, con ladridos cada vez más fuertes, intentaba llamar la atención de algún vecino, de algún transeúnte que pudiera ayudar. Rafael, entretanto, yacía inmóvil, perdido en un limbo de oscuridad y silencio. En su mente, las imágenes de sus pinturas se mezclaban con recuerdos de su infancia, de su familia, de los primeros trazos que alguna vez dio sobre un papel. Era como si su vida entera se condensara en un torbellino de imágenes y emociones, girando alrededor de él mientras Minnie, su guardiana incansable, velaba por su amigo humano en el mundo real. Estaba en dificultades, pero por suerte para él, Minnie era muy intuitiva e inteligente. Después de darle unas pataditas a Rafael una y otra vez sin resultado, decidió correr a buscar ayuda. Entró en casa y se encontró con Mónica, la hermana de Rafael. La mujer, confusa por los fuertes ladridos y la visible inquietud de la perrita, siguió a Minnie al patio. Una vez que llegó ahí, se espantó por la imagen que se le presentaba, gritando aterrorizada, e inmediatamente volvió corriendo a la casa para llamar a una ambulancia. La llegada de los paramédicos al jardín de Rafael fue un torbellino de eficiencia y urgencia. Minnie, con su instinto protector, se mantuvo cerca, observando con una mezcla de curiosidad y ansiedad cómo los extraños en uniforme se agachaban junto a su dueño tirado en el suelo. Los paramédicos se movieron con una calma profesional, evaluando rápidamente la situación, mientras uno de ellos acariciaba brevemente a Minnie, en un intento de tranquilizarla. Uno de los paramédicos, con años de experiencia sobre sus hombros, miró a su compañero con una expresión alarmante después de examinar a Rafael. «No tiene buen aspecto», murmuró, sus palabras cargadas de preocupación. Sin perder un segundo más, procedieron a estabilizarlo, colocando un collarín alrededor de su cuello con movimientos practicados y asegurándolo con cuidado en la camilla. La eficiencia de sus acciones no dejaba lugar a dudas. Cada segundo contaba. La ambulancia avanzó rápidamente por las calles. Su sirena cortaba el tranquilo silencio vespertino, señalando la premura y gravedad de su cometido. A medida que el vehículo se aproximaba al hospital, su llegada parecía inminente y crítica. En el hospital, el equipo médico estaba ya en posición, preparado con una anticipación que casi sugería un presentimiento sobre la severidad del caso que estaba en camino.
No bien la ambulancia se detuvo, Rafael fue rápidamente trasladado a la sala de emergencias. Allí, un grupo de doctores y enfermeras se congregaron a su alrededor con expresiones serias y concentradas, iluminados por la luz intensa y clínica del área de urgencias. Cada miembro del equipo trabajaba con precisión, conscientes de que cada segundo contaba en su lucha por estabilizar su estado. Después de una serie de exámenes rápidos y precisos, incluyendo una tomografía computarizada, los médicos confirmaron el temor que los paramédicos habían intuido desde el principio. Rafael había sufrido una hemorragia cerebral, una condición devastadora donde la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro causaba un derrame de sangre que, a su vez, provocaba una hinchazón alarmante. Este aumento de presión dentro del cráneo estaba comprimiendo el tejido cerebral, dañándolo irreparablemente en áreas críticas. El neurocirujano, con años de experiencia manejando casos de emergencia, explicó la situación con una mezcla de profesionalismo y empatía. La hemorragia ha causado una hinchazón significativa que está presionando el cerebro. Esto ha provocado daños que, me temo, pueden ser irreversibles, dijo, su voz reflejando tanto la seriedad de la condición de Rafael como la compasión hacia él y sus seres queridos. El equipo médico actuó rápidamente, intentando aliviar la presión y limitar el daño tanto como fuera posible, pero sabían que el camino hacia la recuperación, si es que había alguno, sería largo y lleno de incertidumbres. Mientras tanto, en el jardín vacío, Minnie esperaba, su mirada fija en el camino por el que se habían llevado a su humano favorito, sin entender cuándo volvería ni por qué había desaparecido tan abruptamente. Mientras tanto, Mónica, sostenida por un hilo de esperanza, se enfrentaba con valentía a la dura realidad. A medida que transcurrían las horas, su hermano había logrado sobrevivir hasta el anochecer, un pequeño triunfo en la incertidumbre de su condición. Sin embargo, ella sabía bien que la llegada de la noche no garantizaba su supervivencia hasta el amanecer. Firme en su determinación, Mónica se mantuvo al lado de su hermano sin descanso, sosteniendo su mano con fuerza, como si con su agarre pudiera anclarlo a la vida. A pesar de los desafiantes pronósticos, no estaba lista para enfrentar la idea de perderlo. La sola idea de despedirse era inconcebible para ella. Con cada respiración que él daba, ella alimentaba la esperanza de que superaría la noche. Al amanecer del día siguiente, la llegada de los médicos al cuarto hospitalario trajo consigo una sorpresa inesperada. El hombre seguía luchando por su vida, aferrándose a un delicado hilo de esperanza que parecía no querer romperse. A pesar de su estado crítico, daba la impresión de que aún tenía asuntos pendientes en este mundo, y su espíritu luchador no estaba dispuesto a ceder ante la adversidad. Mónica, observando este milagro matutino, se llenó de gratitud al ver que su hermano había superado la noche. Para ella, esto era un claro indicio de que él tenía la fortaleza para continuar luchando. Impulsada por esta nueva esperanza, pero sintiéndose exhausta y abrumada por las largas horas de vigilia, decidió que necesitaba regresar a casa brevemente. Necesitaba no solo una ducha reparadora y algo de comida, sino también la oportunidad de poner al día a su familia, que aún estaba en la oscuridad sobre la gravedad de la situación. Con el corazón apretado, pero con renovado optimismo, Mónica se apresuró a salir del hospital, planeando volver tan pronto como pudiese, después de haber informado a sus seres queridos y haber recargado sus energías para seguir apoyando a su hermano en su batalla por la vida. Sus padres habían ido de viaje unas horas antes de que su hermano se desplomara en el jardín, pero cuando fueron notificados de la grave situación, decidieron cancelar el viaje y regresar lo antes posible. Mónica sabía que necesitaba volver a casa para tomar una ducha y recargar energías, buscando algo de positividad que le permitiera continuar apoyando a su hermano en el hospital. Sin embargo, mientras se dirigía hacia su hogar, un pensamiento repentino la asaltó. Había olvidado algo importante, o más bien, a alguien muy especial, Minnie, su perrita, que seguramente estaría sintiéndose muy sola y ansiosa sin alguien que la atendiera. Al abrir la puerta de su casa,
Mónica fue recibida por una escena de caos que le revolvió el estómago. Inmediatamente notó que Minnie había destrozado el sofá, un comportamiento completamente inusual para ella, que siempre había sido tan tranquila y obediente. Los cojines estaban desgarrados, con el relleno esparcido por toda la sala, creando un desorden de fibras y espuma. Para añadir al desastre, las queridas plantas de interior de Rafael habían sido derribadas. La tierra estaba dispersa por el suelo, mezclándose con los restos del sofá y complicando aún más la limpieza. Este desorden no era solo un reflejo de la ansiedad de Minnie por la ausencia de su dueña, sino también un recordatorio palpable de lo mucho que la situación de emergencia había trastornado la vida de todos en la familia. Tras acompañar a Rafael al hospital, Mónica dejó a Minnie sola en casa y la perrita, abrumada por la ansiedad y la soledad, causó un verdadero caos en el hogar. Mónica estaba acostumbrada a pequeñas travesuras de Minnie, como cuando la perrita mordisqueaba sus zapatillas blancas nuevas o jugueteaba con su bolso favorito, pero nunca antes había enfrentado un desastre de esta magnitud. La convivencia con Minnie, aunque llena de cariño, siempre había presentado sus desafíos para Mónica. A pesar de su profundo amor por los animales, su relación con la enérgica Minnie no era siempre armoniosa, y a menudo encontraban puntos de fricción que incluso llevaban a discusiones con Rafael. Estos desencuentros solían girar en torno al comportamiento travieso que tenía la perrita y cómo manejarlo, subrayando las tensiones en su vida diaria. Sin embargo, nunca había llegado a tal extremo de destrucción, lo que reflejaba cuán afectada estaba Minnie por la repentina ausencia de su dueño. La historia de Minnie en la familia comenzó unos años atrás, cuando el pintor, Rafael, la rescató de las calles. Aquel día, Minnie era apenas una perrita sucia y plagada de pulgas, una típica callejera que había conocido la dureza de la vida urbana. Mónica estaba perpleja y algo molesta. No comprendía por qué su hermano decidiría llevar a casa a un animal en esas condiciones, especialmente uno que ya no era un cachorro y que podría estar cargando diversas enfermedades. A pesar de los recelos de su hermana, Rafael mostraba un amor incondicional por Minnie. El día que Mónica conoció a la perrita fue verdaderamente singular. Volvía a casa tras un largo día de trabajo, cuando encontró a Rafael con un perro que nunca había visto. Rafael le contó que, de regreso de visitar una granja local, había visto a la perrita exhausta y deshidratada, descansando tristemente en el arcén de la carretera, muy cerca del cementerio. La imagen del animal, sucio y cubierto de pulgas, claramente abandonado y en estado de necesidad, conmovió profundamente a Rafael. Se dio cuenta de que, si no intervenía, el animal probablemente no sobreviviría mucho tiempo en esas condiciones. Movido por la compasión, le ofreció agua y con algo de esfuerzo logró que la perrita entrara en su coche para llevarla a un lugar seguro. Esta acción de bondad marcó el comienzo de la nueva vida de Minnie con ellos, transformando un rescate fortuito en una relación duradera que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Desde el momento en que Rafael trajo la perrita a casa, era evidente que había una conexión especial entre ellos. Rafael se encariñó profundamente con la dulce perrita, mientras que Mónica, por otro lado, parecía tener una relación más distante y tensa con el animal. Cada vez que Mónica intentaba acercarse a Rafael, Minnie reaccionaba de manera protectora, gruñendo y ladrando, como si quisiera impedir cualquier acercamiento hacia su dueño. Rafael encontraba divertida esta dinámica, especialmente porque él y su hermana siempre habían tenido una relación muy cercana y armoniosa. A pesar de las primeras impresiones conflictivas con Minnie, la convivencia entre el hombre y la perrita fue mejorando con cada día que pasaba. Durante las siguientes 2 semanas, Rafael se dedicó a cuidarla y a establecer un vínculo aún más fuerte, y finalmente decidió adoptarla de manera oficial para que se quedara con él de forma permanente. Le puso el nombre de Minnie y se esforzó en entrenarla un poco. Rafael quería que su nueva perrita se adaptara bien a su estilo de vida, especialmente cuando tenía que salir a pintar fuera de la ciudad. Intentaba enseñarle comandos básicos y asegurarse de que pudiera acompañarlo sin causar problemas,
lo que a menudo le permitía tener una compañera fiel en sus viajes artísticos. Esta decisión no solo solidificó su relación, sino que también transformó a Minnie en una parte indispensable de su vida cotidiana. En muchos sentidos, parecía que Minnie era muy consciente de que Rafael le había dado una segunda oportunidad de vida, y por eso le era extremadamente leal. Por otro lado, Mónica prefería mantenerse al margen respecto al animal, situación que a Rafael no parecía importarle en absoluto. La perrita se convirtió en la compañera inseparable del pintor en sus frecuentes salidas al lago, donde siempre estaba a su lado, llegando incluso a compartir su cama durante las noches. A pesar de esta cercanía entre Rafael y el perro, Mónica nunca había interactuado significativamente con la perrita. El hombre se había encargado meticulosamente de su adiestramiento, logrando que se comportara bien, lo que había evitado que su hermana enfrentara situaciones problemáticas con ella hasta ahora. Sin embargo, la reciente conducta destructiva de Minnie en casa representaba un nuevo desafío para ella. Este desorden no solo aumentó el estrés de la mujer, sino que también añadió una tensión personal a la situación. No solo estaba lidiando con la preocupación por su hermano, quien se encontraba en una situación crítica en el hospital, sino también con un perro que parecía tenerle aversión y que estaba causando estragos en su hogar por razones que ella no lograba entender. Esta amalgama de tensiones personales y problemas domésticos intensificaba el estrés de Mónica, complicando enormemente esta etapa ya de por sí difícil de su vida. Ante el caos en su hogar, se vio invadida por una ira inusitada que no había sentido antes. Movida por el enojo, recorrió la casa rápidamente en busca de la causante del desorden, pero al encontrarla, su furia dio paso a la reflexión sobre su propia reacción. La pequeña yacía encogida en un rincón de la cocina, emitiendo gemidos que denotaban tristeza. En ese momento, Mónica comenzó a reconsiderar la situación desde otra perspectiva. Se dio cuenta de que posiblemente ella también estuviera sufriendo por la ausencia de Rafael. Era la primera vez que se separaban desde que él la había rescatado y cuidado, y la última imagen que Minnie tenía de su dueño era del hombre siendo llevado inconsciente. Esta revelación hizo que la mujer entendiera que el comportamiento destructivo podría ser una manifestación de su ansiedad y miedo por la situación de su amo. Comprendió que, al igual que ella, la perra estaba lidiando con la incertidumbre y el miedo, lo que marcó un punto de inflexión en su percepción hacia la pequeña. Claramente, Minnie estaba profundamente angustiada por la situación y no entendía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Su ansiedad se había manifestado en un comportamiento destructivo, liberando su estrés y confusión al desordenar el contenido de la casa. Al observar la expresión de tristeza en el rostro de la perrita, Mónica ya no pudo sentir ira hacia ella. En lugar de eso, empezó a empatizar con su dolor. Con un profundo suspiro, Mónica se dejó caer al suelo, las lágrimas brotando de sus ojos, y se sentó junto a quien era la fiel compañera de su hermano. Al mirar directamente a los ojos de Minnie, compartieron un momento cargado de todas las emociones que la mujer había estado conteniendo en los últimos días. Abrazando a la perra, ambas compartieron su dolor y frustración. La pequeña devolvió la mirada a Mónica, y en sus ojos se podía ver una mezcla de miedo y confusión, como si temiera lo peor. Todo estaba en el aire. ¿Dónde estaba su querido dueño? ¿Por qué no había regresado a una casa? Minnie parecía temer que la hubieran abandonado una vez más, y esa idea la consumía. Cuando Mónica también consideró esta posibilidad, se dio cuenta de que necesitaba llevarla al hospital para que pudiera ver a Rafael. Eso parecía ser la única forma de calmar la ansiedad de la perrita, ofreciéndole alguna certeza en medio de tanta incertidumbre. Aunque no era una gran fan de su relación, tampoco era un monstruo. Mónica podía ver claramente que Minnie, la leal compañera canina, estaba profundamente afectada y quería hacer todo lo posible para aliviar su sufrimiento. Al mismo tiempo, sabía que cuidar a Minnie le ofrecería un breve respiro de la dolorosa realidad que enfrentaba. La situación de su hermano era crítica.
Si Rafael no mostraba signos de mejora pronto, tendrían que enfrentar una decisión extremadamente difícil, para la cual Mónica no se sentía preparada en absoluto. El principal obstáculo era que el hospital tenía una política estricta contra la entrada de mascotas, principalmente por razones de higiene, para mantener a los animales fuera de las áreas clínicas y las habitaciones de los pacientes. Naturalmente, la perrita no podía entender por qué se le negaba la oportunidad de estar al lado de su dueño en un momento tan crucial, lo que solo añadía a su angustia. Desesperada, la mujer hizo un llamamiento a la administración del hospital, suplicando que hicieran una excepción para la perrita. Incluso movilizó a otros miembros de la familia, incluidos sus padres, para que presionaran en favor de la causa, esperando que la fuerza del número pudiera persuadir al hospital para que reconsiderara su política. Justo cuando estaba intentando cambiar esta norma, la situación dio un giro dramáticamente sombrío. Pocos días después, los médicos le informaron que Rafael había recibido un diagnóstico terminal y le advirtieron que probablemente le quedaba menos de un día de vida. Al recibir esta devastadora noticia, Mónica luchó por contener las lágrimas, abrumada por el dolor. No podía entender cómo estaba perdiendo a su querido hermano, quien hasta su colapso había sido la imagen de la salud. Era un golpe cruel e inesperado del destino que la dejaba enfrentando una pérdida inconmensurable. La cruda realidad de los acontecimientos le recordó cuán despiadada y aterradora puede ser la vida. Sin embargo, incluso en medio de su propio miedo y tristeza, su mente volvía una y otra vez a Minnie, la fiel compañera de Rafael. Ahora que se enfrentaban a la inminente pérdida de su hermano, se encontró implorando una vez más al personal del hospital que permitieran a la perrita entrar para despedirse de quien había sido más que un dueño para ella, había sido su mundo. Inicialmente el hospital se resistió a la idea de permitir la entrada de la perrita, citando las normas habituales. Pero, movidos por la insistencia y la visible desesperación de Mónica, finalmente accedieron. La habitación de Rafael en el hospital, usualmente iluminada por la luz fría y estéril de las lámparas fluorescentes, se transformó en un espacio sagrado de despedida. En los pasillos adyacentes se escuchaba el murmullo bajo de las conversaciones y el ocasional chirriar de los zapatos sobre el linóleo, pero dentro de la habitación reinaba un silencio espeso, saturado de emociones. Familiares y amigos cercanos, convocados de urgencia, rodeaban la cama de Rafael, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, recuerdos y remordimientos no verbalizados. Entonces, la puerta se abrió suavemente y Minnie entró, guiada por el padre de Mónica. A pesar del sombrío ambiente, la presencia de la perrita inyectó un sentido de normalidad y el amor incondicional que siempre había caracterizado la relación entre ella y Rafael. Con cada paso cauteloso hacia la cama, el cuerpo de la mascota temblaba, reflejando su mezcla de anticipación y temor. Cuando finalmente se le permitió subir a la cama, Minnie lo hizo con una suavidad sorprendente. Olisqueó intensamente, cada inhalación buscando captar y comprender los últimos vestigios del aroma de Rafael, como buscando en ellos la confirmación de que aún estaba allí. Los gemidos suaves que emitía estaban llenos de confusión y miedo, un lamento por la conexión que parecía haberse perdido, un esfuerzo desesperado por despertar a su compañero de tantas jornadas compartidas. La perra finalmente se acurrucó entre las piernas del hombre, buscando en su lugar habitual el consuelo y la seguridad que él siempre le había proporcionado desde que la rescató. Fue un momento profundamente emotivo y revelador. Mónica, observando la escena, comprendió plenamente el significado de este ritual y se sintió abrumada por la tristeza. Al ver dónde había elegido acostarse, se alegró de haber facilitado ese último adiós y sintió un profundo agradecimiento hacia el personal del hospital por su compasión. El resto de la familia observaba en un silencio respetuoso, con los ojos empañados de lágrimas. La escena frente a ellos era un testimonio palpable del vínculo especial que Rafael y Minnie compartían, un lazo forjado por el amor incondicional y la compañía constante. Era como si en ese momento
la perrita encarnara todo el dolor y la incredulidad que cada uno sentía, pero no podía expresar. Mientras la perrita olfateaba y lamía con ansiedad, buscando una respuesta, una reacción, cualquier signo de reconocimiento de su dueño, la triste realidad se asentaba aún más en los corazones de todos los presentes. Rafael, sumido en su inalcanzable lejanía, permanecía ajeno a las súplicas silenciosas de su fiel amiga, marcando un final no solo para sus caminos juntos, sino también para la esperanza que aún albergaba a sus seres queridos. En aquel cuarto de hospital, el bullicio y las preocupaciones del mundo exterior se desvanecían, dejando atrás tan solo el eco de una despedida a la que nadie quería enfrentarse. Fue un momento profundamente emotivo y desgarrador. Decir adiós a un ser querido es una de las acciones más difíciles, especialmente cuando la muerte llega de manera tan abrupta e inesperada. A medida que avanzaba la tarde, la condición de Rafael continuaba deteriorándose, y Mónica, con el corazón hecho pedazos, sabía que su hermano tenía poco tiempo. Los médicos comenzaron a preparar a la familia para lo inevitable, aconsejándoles que empezaran a asimilar la situación poco a poco. Era evidente que ya no había más que se pudiera hacer médicamente. Minnie, aún acurrucada entre las piernas de Rafael, emitía pequeños lloriqueos que resonaban en la habitación con un tono triste y consolador. Parecía como si, en esos momentos finales, fuera ella quien intentaba ofrecer consuelo a su amado dueño. Rafael había amado profundamente a su dulce perrita, y no había nada que hubiera deseado más que pasar sus últimos momentos en su compañía. Poco después de que la mascota y la familia se despidieran de Rafael, él encontró la paz y falleció tranquilamente. La tristeza llenó la habitación, pero también hubo un sentido de gratitud por haber podido reunir a Rafael con sus seres queridos y Minnie para esos momentos finales. Además de su amor incondicional por la perrita, Rafael se caracterizaba por su compasión hacia los demás. Era un activo donante de órganos y participaba frecuentemente en actividades benéficas locales, siempre dispuesto a ofrecer su ayuda a quien lo necesitara. Mónica, conocedora del deseo de su hermano de donar sus órganos después de su muerte, se aseguró de que se cumpliera su voluntad. Gracias a este gesto altruista de Rafael, 7 personas recibieron el regalo invaluable de una nueva oportunidad de vida, entre ellos un joven de 17 años de California que celebraba su cumpleaños en Navidad. Mónica, movida por la profunda huella que su hermano dejaba tras su partida, decidió publicar en Facebook para honrar su memoria. Escribió conmovedoramente: un joven de 17 años de California que cumple años en Navidad recibirá hoy el corazón de mi hermano. Aunque nos duele profundamente perder a Rafael, es reconfortante saber que su corazón traerá gran alegría a la familia de este chico. Desearía que Rafael pudiera ver la enorme diferencia que su corazón hará en la vida de este joven. En otra plataforma expresó: creo que saber que el corazón de Rafael sigue latiendo en otra persona nos ofrece consuelo en este momento de dolor. Estas palabras reflejaban el consuelo que encontraba en saber que parte de su hermano continuaba viviendo. Mónica también compartió que la experiencia con el personal del hospital había sido emocionalmente positiva. Antes de la operación de Rafael, las enfermeras se unieron en círculo con la familia, entrelazando sus manos y compartiendo un profundo momento de oración. Este acto de empatía y apoyo por parte del personal médico reforzó el sentido de comunidad y solidaridad en un momento tan difícil, ayudando a la familia a sentirse acompañada y apoyada en su dolor. No tenemos más que cosas buenas que decir del hospital, afirmó Mónica con gratitud. Todas las enfermeras fueron increíblemente amables y compasivas, conscientes de que estábamos viviendo los últimos momentos junto a mi hermano. El emotivo video de Minnie despidiéndose de Rafael durante sus últimos instantes capturó los corazones de millones y de manera inesperada se viralizó. Desde su publicación, el video ha acumulado más de 8 millones de visualizaciones y ha sido compartido más de 80,000 veces. Personas de todo el mundo han enviado sus condolencias y expresado su afecto hacia la familia,
uniéndose en su duelo y ofreciendo palabras de consuelo y apoyo. Ante la abrumadora ola de solidaridad y empatía recibida, Mónica compartió un mensaje de agradecimiento. Gracias a todos por el increíble apoyo. Estamos profundamente conmovidos por las historias que están compartiendo con nosotros y agradecemos la inmensa bondad de tantas personas. No se preocupen por Minnie, ella sigue con nosotros y es parte de nuestra familia. En un giro conmovedor de los eventos, fue Mónica quien decidió adoptar a la pequeña mascota, asegurando que la leal compañera de Rafael encontrara un nuevo hogar con ella. La perrita se integró perfectamente en la familia, llenando un poco el vacío dejado por Rafael con su presencia amorosa y leal. Esta historia nos recuerda la capacidad de los actos de bondad y compasión para unir a las personas, incluso en los momentos más difíciles. Muestra cómo, a través del dolor compartido, podemos encontrar fuerza y consuelo, y cómo al abrir nuestros corazones podemos transformar el sufrimiento en un legado de amor y cuidado. En la memoria de Rafael y a través del cariño hacia Minnie, su espíritu continúa inspirando actos de generosidad y conexión humana. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.